Bueno chicos, seguimos ahora con temas de filtrado. Ya nos metemos en la primera aproximación que vamos a ver de módulo, que es la aproximación en forma genérica de máxima planicidad y en forma particular de Butterworth, ¿sí? Se suele sobreentender una por otra, pero vamos a ver más adelante que no es exactamente lo mismo, ¿sí? En forma general nos vamos a referir a máxima planicidad y Butterworth es un caso particular de máxima planicidad. Para complementar todos estos videos, ¿sí? Y el anterior, obviamente, los recomendamos ir al capítulo 6 del Schaumann, ¿sí? Donde van a tener todas estas explicaciones un poquito más ampliadas en algunos casos. Muy bien. Entonces, ya resignamos a que justamente no vamos a poder alcanzar al brick wall, ¿sí? No vamos a poder llegar jamás a una respuesta en módulo, ¿sí? De este estilo, ¿sí? Simplifico un poquito la anotación acá, no se asusten. No vamos a nunca alcanzar esta cajita que habíamos dicho en el video anterior, ¿sí? Que tenga transferencia unitaria, fin de la banda de paso normalizado. Jamás vamos a poder alcanzar eso. Nos vamos a tener que conformar con algo que se aproxime. Y el primero de los criterios para aproximarnos a esta cajita es algo muy sencillo, ¿sí? Y que va a seguir una aproximación en el sentido de la planicidad. La planicidad está asociada con la suavidad con la que varía una señal, y eso, si le suena un poquito de cálculo de las materias de matemática del secundario, seguramente va a tener que ver con la forma en que varía la derivada. La forma en que varía la derivada tiene que ver justamente con los cambios de pendiente, ¿sí? Por lo tanto, algo suave va a tener cambios de pendiente limitados, tendiendo a cero, ¿sí? En el mejor de los casos. Y justamente esos son los criterios que vamos a usar para restringir la planicidad de una función. Por lo tanto, vamos a restringir algunas cuestiones de la derivada y vamos a ver que lo vamos a hacer pronto. Por lo tanto, nos vamos a aproximar a esto que tenemos acá de una forma suave, ¿sí? Suave. No va a ser, no va a tener ángulos de esta forma, ¿sí? Pero sí va a hacerlo de forma suave y va a tener un comportamiento bastante parecido a la transferencia unitaria que queremos y bastante parecido a cero, pero solamente en los extremos. Es decir, va a ser 0 asintóticamente cuando omega sea muy grande y va a ser 1 solamente en omega igual a 0. ¿Sí? Y en el medio, bueno, va a ser tan parecido al brick wall variando la complejidad de la función aproximante. Y eso es en lo que nos vamos a meter ahora. Entonces, esta transferencia, ¿sí? El módulo, esta transferencia de J omega, que estamos ya habituados a trabajar con ella, va a tener una forma que va a depender del cociente de dos polinomios, ¿sí? Un polinomio que en el libro, lo sigo un poco la anotación del libro, ¿sí? Lo llaman A, ¿sí? Y acá lo ponen, digamos, para simplificar un poquito, ponen A de omega, ¿sí? Y B de omega, ¿sí? Y van a ver que una forma tal vez un poquito más sencilla de hacer esto para que acá no haya una raíz y eso es trabajar con el cuadrado de esto, ¿sí? Y si trabajamos con el cuadrado de esto, vamos a aceptar que justamente estos polinomios ya no van a ser polinomios como los que estamos acostumbrados en S, que tengan un término de S a la 0 o de J omega, si quieren de J omega. S y J omega saben que están relacionados, ¿no? Pero de S a la 0, S a la 1, S a la 2, S a la 3, o si quieren de J omega a la 0, de J omega a la 1, de J omega a la 2, de J omega al cubo, y así hasta el orden que ustedes quieran, ¿sí? Estos polinomios son de orden absolutamente arbitrario, no están restringidos de ninguna manera a un orden 2, como por ejemplo vimos en las clases anteriores. Por lo tanto, estos polinomios, cuando justamente acá estamos hablando del cuadrado del módulo, justamente los vamos a contemplar en términos de omega al cuadrado. ¿Por qué de omega al cuadrado? Bueno, lo van a ver rápidamente, dado que justamente esto que tenemos acá, que es el módulo al cuadrado, está relacionado con una igualdad bastante notable, que es la siguiente, que les voy a dejar acá, y que tal vez ustedes recordarán de ASIS, y si no la van a recordar fácilmente porque es bastante sencillita, y tiene que ver con lo siguiente, con decir que el módulo al cuadrado, ¿sí? Está relacionado con el propio módulo de la siguiente forma, con el módulo de t de j omega, ¿sí? Multiplicado por
el módulo de t de menos j omega, ¿sí? Lo cual es equivalente a decir que el módulo de t de menos j omega, tal vez recuerdan, que tiene que ver con el complejo conjugado de j omega, ¿sí? Y hablar del complejo conjugado, hablar de t menos j omega y de la relación que tiene con el complejo conjugado y en consecuencia el módulo de estas otras dos cantidades, ustedes sabrán que justamente el complejo conjugado no tiene absolutamente ninguna relación con el módulo, porque justamente hablar del complejo conjugado es hablar de un cambio en la fase, en el signo de la fase. Y eso justamente tiene que ver con esto que vamos a decir de acá. Esto no es correcto. Esto no es correcto. No es solo el módulo. No es solo el módulo. Es toda la función, porque si no esto no tendría sentido. No es el módulo. Es decir, el módulo al cuadrado tiene que ver con t de j, no solo módulo. T de j omega, ¿sí? Multiplicado por t de menos j omega. No solo el módulo, ¿sí? Es decir, esto lo paso en limpio. T de j omega por t de menos j omega. Y esto van a ver por qué es así. Si recuerdan ustedes, ¿sí? T de j omega lo podemos pensar como el módulo de t de j omega multiplicado por e a la j, la fase de t de j omega. ¿Sí? Por lo tanto, hablar del conjugado de esto es hablar de la inversión en la fase. Si multiplicamos esto, que es exactamente esto, por la misma versión pero con la fase negada, vemos que justamente al multiplicar los módulos se refuerzan, pero las fases se cancelan, ¿sí? Porque va a ser e a la j omega, ¿sí? Por lo tanto, módulo de t a la j omega por e a la j fase de t, permítanme simplificar un poquito la notación, por módulo de t de j omega por esta otra versión, que es la compleja conjugada, ¿sí? Va a implicar que esto va a ser e a la j menos la fase de t. Y esta es la cancelación que yo me refiero, ¿no? Y el refuerzo de los módulos. Esto va a ser igual al módulo de t de j omega al cuadrado, que es a lo que me refería originalmente, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso que ven ustedes que tenemos un refuerzo del módulo, ¿sí? No debería asombrarnos, es decir, que al referirnos a esto perdemos alguna relación justamente con la función que la define en sí. Todo lo contrario, al hablar de esto estamos muy relacionados con las partes, nada más que estamos hablando solamente de la parte del módulo, ¿sí? Pero está absolutamente relacionado, ¿sí? Con cada una de las partes, con la parte completa de la señal. Es decir, restringiendo el módulo, también estamos restringiendo la función completa, ¿sí? Eso es importante que lo notemos, ¿sí? Sobre esto vamos a trabajar toda la materia, así que quédense tranquilos, si no lo ven por ahora ya les va a decir que les sirva como una primera aproximación a este asunto. Es decir, restringiendo el módulo, restringimos toda la función completa, no solamente el módulo. Por más que acá se simplifiquen las fases, también la fase queda, es decir, no le ponemos ninguna restricción a la fase, pero la fase también queda definida, ¿sí? Porque restringir el módulo habla también de una restricción sobre la función completa. Solamente que no la explicitamos la restricción en la fase, es la que es. Esta es una buena forma de... También vamos a ver más adelante temas de partes de función. Cuando hablamos de parte de función, una función compleja nos referimos a que tiene dos partes, un módulo y una fase, también tiene una parte real y otra parte imaginaria, como ustedes ya vieron en ASIS. Restringir cualquiera de esas cuatro partes también impone restricciones sobre las otras. Por más que uno no las haga, están ahí, ¿sí? Están ahí, implícitas. Muy bien, por lo tanto, sigamos sobre esto. Entonces, esto tiene sentido que sea al cuadrado. ¿Por qué? Porque justamente se trata de el módulo al cuadrado, se trata de que estamos multiplicando. Justamente si t de j omega también la pensamos como un cociente de dos polinomios en j omega o en s. Es decir, queda claro que acá cuando multipliquemos este cociente por este cociente de polinomios se van a producir términos pares, pares siempre, y esto en consecuencia va a ser una función par, ¿sí? Esto va a ser una función par, es decir, dado que no hay ninguna restricción sobre qué tipo de polinomios va a ser
los que componen a t de j omega, cuando multipliquemos a t de j omega por su complejo conjugado, seguro que el resultado va a ser polinomios pares, seguro. Por eso es que ponemos esta dependencia acá de omega al cuadrado, ¿sí? Porque ya lo ven, por más que sea impar, que tenga todos los términos, al multiplicar uno por otro, se dan sí o sí polinomios pares. S a la 1 por S a la 1 da S al cuadrado, S cubo por S a la 1 da S cuarta, es decir, y así. Si cualquiera puede pensar en su cabeza ahora un ejemplito para justificar esto, no debería ser algo que les haga mucho ruido, pero es importante decir que esto es una función par, ¿sí? Es una función par, ¿sí? No podría ser de otra forma, un módulo es bastante razonable que sea una función par, ¿sí? Es decir, que hablar de esto es redundante si pusiéramos la otra parte del eje omega, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, definido esto, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esto que tenemos acá. Entonces, si nos quedamos con una función que tenga esta forma, ¿sí? Y recordamos un poquito cómo eran nuestras funciones t, ¿sí? T de s o t de j omega, t de s, seguramente la tienen en la cabeza ustedes ahora, y justamente la versión normalizada, es decir, haciendo omega 0 igual a 1, recordarán que esto era igual a 1 sobre s cuadrado más s por 1 sobre q, ¿sí? Más 1, ¿sí? Si recuerden que tenía esta forma, es decir, que hay un 1 en el numerador, es decir, que hay un término s a la 0 que tiene un coeficiente igual a 1, ya los otros términos no, pero este es 1, este también es 1, ¿sí? Y esto era normalizar, un pasaje normalizado. Esto significaba que tenía frecuencia de corte unitaria, es decir, que era algo relativamente parecido a esto que tenemos acá, ¿sí? Relativamente parecido a esto que tenemos acá. Por lo tanto, esta similitud, ya que es un pasabajo, vamos a tratar de copiarla acá arriba, ¿sí? Por supuesto que esto hay que hacerle el módulo, reemplazar S por J omega, pero esto y esto están bastante relacionados, ¿sí? Con ese cambio de variable. Por lo tanto, decir que esto que tenemos acá, el módulo de t a la j omega al cuadrado, va a tener la forma de algo de esta forma, no debería ser algo tampoco muy descabellado, ¿sí? Que es un poco el planteo inicial de todo esto, ¿sí? Dado que te va a tener una forma pasabajo, ¿sí? Seguramente va a tener que ser similar a esto, ¿sí? Es decir, esto en el libro, en el Schaumann, lo van a llamar función aproximante, ¿sí? O la función de aproximación, es decir, es cómo se va a aproximar esto, este k, ¿sí? Esta función k de j omega, cómo se va, o k de omega al cuadrado, creo que ya la llama directamente. K omega al cuadrado. K omega al cuadrado, y esto ya tiene la forma, la misma dependencia de los polinomios. Por lo tanto, ver cómo se comporta esto, ¿sí? Ver cómo se comporta esto nos va a dar una pauta de cómo debería ser esta K para que toda la transferencia se parezca a esto que tenemos acá. Y eso es un poquito el ejercicio mental que les invito a hacer ahora. Es decir, que este módulo de K al cuadrado, al cuadrado que tenemos acá, ¿qué forma debería tener? Bueno, fíjense, si t de j, es decir, si todo esto para omega igual a 0 tiene que ser igual a 1, ¿sí? Necesariamente k para omega igual a 0 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Necesariamente. Por lo tanto, esta función va a partir de acá, ¿sí? A partir de 0. Cuando llegue a 1, ¿sí? Cuando llegue a 1, esta función, como en este caso, ¿sí? Debería ser el punto donde habitualmente nosotros nos referimos a la frecuencia de corte, es decir, donde el módulo de la transferencia caiga 3 dB, o lo que es equivalente, donde el cuadrado del módulo, ¿sí? En vez de ser 1 sobre raíz de 2, sea 1 sobre 2, dado que esa raíz va a estar puesta en este cuadrado que tenemos acá, ¿sí? Por lo tanto, este denominador va a tener que ser 2, por lo tanto, esto va a tener que ser 1, ¿sí? Así que en este punto, esto va a tener que pasar por 1, ¿sí? Esto va a tener que pasar 1. Y después, monótonamente, esto seguramente va a tener que crecer asintóticamente hasta llegar a valores muy grandes cuando entramos por encima, cuando omega se va por encima de 1, y esto tiene que disparar y crecer lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Para que todo este denominador valga mucho a medida que omega crezca, ¿sí? Y toda esta transferencia valga poco, es decir, que cumpla su función de pasabajo, ¿no? Es decir, asintóticamente tiene que ir a 0. Por lo tanto, esta función aproximante necesariamente tiene que tener esa forma. Ahora, restringir K, ¿sí? De alguna forma es lo que nos va a permitir hacer que todo nuestro cociente de polinomios se comporte como
como un paso abajo, que es un poco el objetivo, ¿no? Es decir, vamos a ver qué restricciones aplican sobre K. Para eso vamos a despejar K de esto, ¿sí? Y para despejar K de esto, lo que vamos a hacer es justamente decir, recordar que esto iba a ser igual a de omega al cuadrado sobre b de omega al cuadrado, ¿sí? Y despejar esto, despejar K de acá. Entonces, vamos a ver que K a de omega al cuadrado más K de omega al cuadrado módulo al cuadrado por A de omega al cuadrado va a ser igual a 1 sobre B, ¿sí? Perdón, va a ser igual a B. Va a ser igual a B de omega al cuadrado, ¿correcto? Va a ser igual a B al cuadrado. Por lo tanto, módulo de K de omega al cuadrado, módulo al cuadrado, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a B de omega al cuadrado menos A de omega al cuadrado sobre A de omega al cuadrado. ¿Correcto? Por lo tanto, módulo de K va a ser igual a B menos A sobre A. ¿Sí? Esto de alguna forma tiene que tener este comportamiento, un poco por analizar cómo se tiene que comportar esta función, ¿sí? Pero nos viene bien plantearlo de esta forma, ¿sí? Llevarlo un poquito para arriba esto. Vamos a cambiar de pizarra, vamos a hacer lo que sería un cambio de pizarrón, ¿sí? Muy bien. Bien, no me animo a mover la cámara, a ver si me cae en medio de la grabación. Bueno, creo que ahí está bien. En la otra mesa que tenía antes tenía más lugar, pero ahora como tengo el mate y priorizo tomarme unos mates antes que tener ordenada esta pequeña mesa donde estoy grabando, voy a hacer eso. Muy bien, me tomo un mate y sigo. Entonces, K ya sabemos que tiene esa forma, pero si hay algo que también sabemos, es que A va a tener que tener un valor unitario para que esto se comporte como eso. Por lo tanto, vamos a poder decir que A no solamente no va a ser un gran polinomio, sino que va a ser un polinomio compuesto por un solo valor, que es una constante, es un único término de s igual a 0. Por lo tanto, A, ¿sí? A de omega al cuadrado, que vamos a pensar esto que va a ser un A sub 0 más A sub 1 por S, por omega, ¿sí? Al cuadrado, si lo quieren, ¿sí? Más todos los términos superiores. Bueno, esto no va a ser mucho más complejo que decir que solamente va a tener valor A sub 0, ¿sí? El resto de los términos y todos los órdenes superiores, Serapio, ¿sí? Por lo tanto, A va a ser A sub 0 y va a ser igual a 1, ¿sí? Es decir, que A sub 0 va a ser igual a 1, ¿sí? A sub 0 va a ser igual a 1, punto. Es decir, A es 1, ¿bien? Y otra cosa que podemos decir, dado que justamente para omega igual a 0 queremos que valga 0, y la única forma de que para omega igual a 0 valga 0 es que este polinomio, que también va a tener la forma b de omega al cuadrado, va a ser de nuevo primer coeficiente b sub 0 más b sub 1 por omega al cuadrado más b sub 2 por omega a la cuarta más todos los términos que ustedes quieran y b sub n por omega a la 2n, ¿sí? Van a ser los valores que ahora vamos a tratar de despejar. Pero lo que es seguro es que b sub 0, para que esto se cumpla, tiene que ser 1. ¿Sí? Es decir, ¿para qué? Para que nuestra función pasa abajo, para omega 0, tenga transferencia unitaria. Por lo tanto, necesariamente k para omega 0 tiene que valer 1. Por lo tanto, no hay otra forma que b sub 0 sea igual a 1. Bueno, fenómeno. Dos resultados importantes, ¿sí? Estamos atando el comportamiento en este punto. Ahora vamos a seguir poniendo restricciones para ver si podemos despejar, ¿sí? Cuánto va a valer B1, B2 y todos los coeficientes hasta B sub n. Bueno, eso es un poquito más complicado y para eso es que usamos el criterio de máxima planicidad. ¿Qué quiere decir el criterio de máxima planicidad? Bueno, que justamente esta función, ¿sí? Así como esta función quiero que sea plana, esta función también tiene que ser plana. Y que sea plana o suave o que varíe suavemente tiene implicancias sobre la derivada, ¿sí? De esa función. La derivada del módulo de k de omega cuadrado,
al cuadrado respecto a omega al cuadrado, ¿sí? Recuerden el cambio de variable, este es necesario, ¿no? Tengo que derivar toda esa función. Entonces esto, lo que vamos a querer que valga es 0. Ahora, no puedo imponer que sea nula la derivada para todas las omega, pero sí lo puedo hacer para la vecindad o para un único punto, para el punto 0. Para el punto 0 sí puedo decir. Para el punto 0, si yo fuerzo en un punto solo, tal vez, esta restricción dé como resultado suavidad en el resto de las frecuencias. Y es un poco lo que va a pasar. Es decir, yo impongo la suavidad en un punto y vemos que como resultado la función que obtengo es suave en el resto de los puntos. ¿Sí? Es suave. Eso es lo que se conoce como criterio de máxima planicidad, que es simplemente hacer que que tenga derivadas nulas, ¿sí? Es decir, que sea muy plana, muy constante, al menos en un punto, ¿sí? Lo que garantizamos con eso es que en el resto de los puntos continúe suave. Eso se llama máxima planicidad. ¿Okay? Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, nos paramos en este punto y derivamos. ¿Derivamos qué cosa? Este polinomio. Como es un polinomio es fácil de derivar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada primera del módulo de K, permítanme la simplificación de la notación, respecto de omega al cuadrado, ¿sí? La primera, ¿a qué va a ser igual? Dado que B0 ya la tenía, esto es nulo, va a ser igual a B1, ¿sí? A B1, ¿sí? Derivo respecto de omega al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto va a ser B1, ¿sí? En este caso el único coeficiente. En este otro caso va a ser 2 por B2, ¿sí? Más 3 por 2 por B, perdón, 2 por B2 por omega, ¿no? 2 por B2 por omega al cuadrado más ahora tengo que tengo que derivar, ya derivé omega cuarta, ahora omega sexta. ¿Qué voy a hacer? Me va a quedar 3 por B3 por omega cuarta, ¿sí? Y así hasta llegar a hasta B sub n. En este momento no me interesa porque todos los términos de orden mayor para omega igual a 0, ¿sí? Vemos que todos estos términos se hacen igual a 0, ¿sí? Para omega igual a 0, ¿sí? Atrás, para omega igual a 0, vemos que todos estos términos, ¿sí? Se hacen igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, si todos estos términos se hacen igual a 0, ¿qué obtengo como resultado si quiero que esto sea nulo? Y de acá voy a sacar que B sub 1 tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Muy bien, vamos al siguiente paso, para el siguiente coeficiente del polinomio, para hallar B sub 2. Vamos a ver qué tengo que hacer para que respecto a omega cuadrado la derivada segunda evaluada en omega igual a 0, lo que me va a quedar es que B sub 1 ya lo perdí. ¿Sí? Si vuelvo a derivar esto, en este caso lo que me va a quedar es 2 B2, ¿sí? 2B2 más 3 por 2 por B3 por omega cuadrado más todo lo demás. Acá va a seguir siendo 3 por 2, bueno, así por todo eso. Todos los órdenes superiores que dependen de omega, ¿sí? También se vuelven a ser 0, porque lo evalúo en omega igual a 0. Y acá lo que me quiere decir es que 2B2 a qué tiene que ser igual, o que B2 tiene que ser igual a B2 tiene que ser igual a 0, para que esto se anule, ¿sí? Para que cumpla con la suavidad. Suavidad, recuerden que es hacer que cada derivada de orden superior sea nula. Para hacer eso vemos que las restricciones se van aplicando a cada coeficiente. Bueno, no hay que seguir mucho más para darnos cuenta que cada derivada siguiente va a imponer restricciones sobre el coeficiente sobre el siguiente coeficiente. Y lo que vamos a ver, ¿sí? Si hacemos un poquito de derivadas, es decir, que la derivada n, ¿sí? La enésima derivada del módulo de K de omega al cuadrado respecto a omega al cuadrado va a ser el factorial de n. Ven que acá ya esto empieza a tomar forma de factorial, ¿no? 3 por 2, ¿sí? Después va a ser 4 por 3 por 2, ¿sí? Entonces va a ser n factorial por b sub n. ¿Sí? B sub n. Esto es a lo que vamos a llegar y que justamente vamos a ver que hasta el
n-1, ¿sí? Vamos a poder hacer igual a 0. Ahora, el b sub n no lo vamos a poder hacer igual a 0. Por lo tanto, porque si hiciéramos el b sub n igual a 0, nos quedaría que b de omega al cuadrado va a ser igual a 1 nada más, ¿sí? Lo cual sería una tontería. Es decir, vamos a tener una transferencia que va a ser una constante, ¿sí? Vamos a tener una función transferencia, ¿sí? Como vemos acá, donde vamos a tener esto igual a 1, esto igual a 1 y va a ser igual a una constante. Eso no es una función transferencia, no es una constante. Por lo tanto, haremos todos los coeficientes iguales a 0, b1, b2, b3, b hasta b a la n-1, pero b sub n no lo vamos a hacer igual a 0. Por lo tanto, ¿sí? Lo que nos va a quedar es que b de omega al cuadrado va a ser igual a b sub 0 igual a 1 más, ¿qué cosa? Más b sub n, ¿sí? b sub n, ¿sí? Por omega a la 2n. 2n, ¿sí? b sub n por omega a la 2n, ¿sí? Esta es la forma que nos va a quedar el polinomio b. Por lo tanto, esto va a dar como resultado una función transferencia, un módulo de j omega al cuadrado igual a ¿qué cosa? A 1 sobre 1 más b sub n por omega a la 2n, ¿sí? Y esta es la forma de un polinomio, de una función transferencia de máxima planicidad. Y en la jerga, ¿sí? Ese b sub n, ¿sí? En la jerga del filtrado, van a ver que de ahora en adelante la van a manejar y la vamos a empezar a manejar. Esto se reemplaza, ese b sub n se reemplaza por una letra significativa que va a ser epsilon al cuadrado, ¿sí? Epsilon al cuadrado por omega a la 2n, ¿sí? B sub n lo reemplazamos por epsilon al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, esta es la forma, ¿sí? La expresión más conocida como máxima planicidad. Máxima planicidad. Luego, esto es máxima planicidad, ¿sí? Ahora hablamos que al principio que máxima planicidad y Butterworth están relacionados. La relación, justamente, es que para cuando este epsilon al cuadrado sea igual a 1, obtenemos una transferencia de la forma de Butterworth, ¿sí? Que tiene la forma de Butterworth, le pongo una b para diferenciar esta transferencia, de j omega va a ser 1 sobre 1 más omega a la 2n, ¿sí? Y es un poquito la que vamos a analizar por facilidad, dado que tiene un grado de libertad menos. Es decir, nos cargamos este grado de libertad, lo anulamos, ¿sí? Nos quedamos analizando el caso de Butter, que ya es bastante rico conceptualmente, y después particularizaremos para el caso donde dispongamos de este parámetro de ahí, que es el que nos da lugar a las transferencias de máxima planicidad, ¿sí? Nos mete un grado de libertad más, vamos a ver cómo afecta eso, ¿sí? Por el momento nos quedamos con el caso de Butterworth, ¿sí? Para eso, empecemos por analizar cómo queda la transferencia, ¿no? El módulo de esa transferencia. Dado que lo que nosotros tenemos más a mano, ¿sí? no estamos tan habituados a manejar el cuadrado del módulo, les invito a que pasemos este cuadrado como la raíz para acá, ¿no? Así analizamos algo que tal vez es un poquito más accesible para los que venimos analizando los módulos de las transferencias, ¿sí? Quedémonos obviamente en veces, no vale la pena tampoco complicarse pasándolo a dB todavía. Por lo tanto, nosotros dijimos que íbamos a tener una pulsación unitaria, ¿sí? Donde vamos a tener vamos a ver cómo se denomina esa pulsación unitaria, dado que justamente va a ser el caso para omega igual a 1. Para omega igual a 1 van a ver que esto, justamente, el módulo al cuadrado, es muy sencillita, vale un medio. Es decir, un medio de la potencia está definido justamente como los 3 dB
de las tensiones, de las señales que tienen que ver con tensiones. Es una cuestión un poco arbitraria hablar de tensiones, podrían ser corrientes también. Pero cuando hablamos de tensiones, también nos queda más a mano hablar de las potencias, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de potencias, ¿sí? Es decir, la mitad de la potencia es lo que definimos como el fin de la banda de paso. Cuando la potencia, la transferencia de potencia baja a la mitad. O cuando la transferencia de tensión cae 3 dB. ¿Sí? Por tanto, es un caso, es decir, hablar de 3 dB es lo mismo que hablar de 1 sobre raíz de 2, ¿correcto? Por tanto, en 1, ¿sí? A diferencia de lo que esperamos acá, que va a ser el brick wall, ¿sí? Que va a ser la respuesta perfectita, ¿sí? Lo que vamos a tener en 1, ya vimos, que es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Lo que es lo mismo raíz de 2 sobre 2, ¿no? Por lo tanto, está claro también que para omega igual a 0, esto parte de 1. ¿Sí? Entonces, partimos de 1 y nos vamos monótonamente hacia abajo, pasando, ¿sí? Por 1 sobre raíz de 2, para omega igual a 1. Y a partir de ahí, ¿cómo sigue esto? Bueno, a partir de ahí vemos que no hay más remedio para cuando omega sigue creciendo, esto cada vez se hace más grande y esto cada vez se hace más chico. Por lo tanto, esto monótonamente decae. Monótonamente decae, ¿de qué manera? Bueno, asintóticamente va a llegar a 0 en algún momento, para omegas muy grandes. Justamente para omegas mucho mayores a 1, ¿sí? Lo que podemos ver es que el decaimiento de esto es de 1 sobre 2n. Es decir, para omega mucho mayor a 1, lo que vemos es que el módulo de la transferencia de j omega, ¿sí? Va a ser igual aproximado a 1 sobre, ¿sí? Si acá pasamos este cuadrado para allá, vemos que es omega a la n, ¿sí? ¿Sí? Porque el cuadrado sería omega a la 2n, ¿sí? Y si nos deshacemos del cuadrado, esto vendría a ser 1 sobre omega a la n, lo cual tiene que ver justamente una transferencia de omega a la n, cuando lo pasemos a, es decir, caer con una tendencia de 1 sobre omega a la n, es equivalente, recordemos, ¿sí? De las primeras clases, que vimos que esto tenía que ver con una asíntota, ¿sí? Cuando logaritmamos frecuencia y cuando logaritmamos la transferencia, ¿sí? Pasamos de veces a dB y logaritmamos frecuencia, es decir, tenemos acá una grilla logarítmica, ¿sí? Lo que vemos es que ahí esto, que es una tendencia de 1 sobre omega a la n, ¿sí? Se convierte en una línea recta, ¿sí? Una tendencia asintótica a una recta, tiene una pendiente, ¿sí? De 20 por n, ¿sí? O lo que es lo mismo, 20 dB por cada década, ¿sí? Es lo que se llama una n por 20 dB por década, una pendiente de n por 20 dB por décadas, que es justamente lo que este tipo de transferencias en veces se convierten cuando hacemos la doble logaritmación, ¿sí? Vamos a ver un poquito más sobre eso cuando hagamos alguna simulación de esto y lo van a ver bien claro. Por el momento, para un gráfico en papel, vemos que la pendiente, vamos a decir que es aproximada a 1 sobre omega a la n, ¿sí? La pendiente de ese decaimiento asintótico de la transferencia, ¿ok? Bueno, esto de alguna forma nos muestra al tipo de transferencia a la que llegamos, ¿no? De máxima planicidad, en este caso concreto de Butterworth, ¿sí? En este caso de Butterworth. Recuerden que la condición de Butterworth era sacarnos de encima este otro parámetro, ¿sí? Para epsilon cuadrado igual a 1. Dije epsilon y puse phi, qué tonto. Epsilon cuadrado, perdón, recién me acabo de dar cuenta. A veces no se da cuenta de lo que dice y lo que escribe. Por lo tanto, para epsilon cuadrado igual a 1, estamos hablando salimos de la máxima planicidad y hablamos de Butterworth, ¿sí? Muy bien. Respecto del módulo, poco más que agregar, ¿sí? Poco más que agregar. Como no dijimos nada de la fase, todavía no somos capaces de ver qué sucede con la fase de esto, ¿sí? Todavía no somos capaces de decir nada, dado que solamente restringimos el módulo, ¿sí? Más adelante vamos a analizarlo, ¿sí? Muy bien. Por lo pronto, módulo comentado. Ah, bueno, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar justamente cuando aumentemos el n? ¿Qué va a pasar cuando aumentemos el n? Bueno, lo que va a pasar cuando aumentemos el n, ¿sí? Porque acá obviamente parametrizamos el único parámetro que tenemos, una
transferencia de Butterworth es el n. Es el único parámetro que nos queda. El otro ya lo descartamos cuando nos fuimos a Butter. Por lo tanto, en Butter, que solamente podemos tocar el n, lo que va a pasar cuando toquemos el n es que vamos a tener una familia de curvas que cada vez va a pasar, va a salir desde 0, pero vamos a ver qué pasa justamente para omega igual a 1. Para omega igual a 1, independientemente del n, ¿sí? Acá nos va a quedar 1 a la n, por lo tanto siempre vamos a pasar por este punto, ¿sí? Independientemente del n, siempre pasamos por omega, para omega igual a 1 siempre pasamos por 1 sobre raíz de 2, o por raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, para n mayores, lo que sí seguro va a pasar es que voy a tener caídas más rápidas, dado que esta pendiente cada vez va a ser más grande, dado que depende de 1 sobre omega a la n. N más grande hace que justamente esta caída sea más grande. Si esta caída es más grande, entremos por acá, si la asíntota es la misma, porque siempre terminamos en 0 para omegas muy grandes, si la pendiente es más grande, lo único que va a poder ser posible es que cada vez nos acerquemos más a este punto, ¿sí? Pasando de forma más vertical, es decir, con mayor pendiente. Y que cada vez nos acerquemos más, a medida que crece el n, a lo que nosotros definimos como brick wall, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, entramos siempre a la banda de paso de una forma cada vez más empinada, con mayor pendiente cuando salimos de la banda de paso. Es decir, cada vez estas funciones, a medida que sube el n, a medida que consideramos polinomios cada vez de más complejidad, más grandes, ¿sí? Tenemos una aproximación mejor al brick wall. Por lo tanto, mensaje, a medida que crece el n, ¿sí? A medida que crece el n, ¿sí? A medida que crece el n, recorremos este corrimiento, ¿sí? Si nos parecemos cada vez más al brick wall, ¿sí? Ese es un poquito el mensaje. Siempre esta función no hay más remedio, es decir, independientemente del n, salvo que entremos con más pendiente, pero para omegas muy grandes siempre nos vamos a 0, y para omega igual a 0, independientemente del n, siempre salimos de este punto, y para omega igual a 1 siempre pasamos por este punto, no hay forma de evitarlo, ¿ok? Por lo tanto, esta es un poco la parametrización de una función de Butterworth, ¿sí? en el único parámetro que tiene, ¿sí? Que es el n, el orden de complejidad del polinomio. Muy bien, hasta acá este primer video de Butterworth, ¿sí? Así que vamos a seguir más adelante con otra profundización de este tipo de transferencias.